a ponerlo acá. Entonces, pero ¿qué sucede? Tenemos ciertas variables. Por ejemplo, ¿qué puede pasar en una línea de tiempo? Porque nuestro diseño va primero a ser analizado, o sea que hay una idea, luego va a tener que ser ejecutado, o sea, va a tener que ser construido, y también implica que hasta cierto punto vamos a tener ciertos materiales y que estos materiales van a ser instalados de cierta manera y van a ser empleados de cierta forma porque se espera obtener un resultado. En este caso sería un edificio. ¿Ok? Entonces, pero todavía no podemos definir 100% el diseño, porque dentro de todas estas variables, ¿verdad? Dentro de toda esta propuesta inicial de un conocimiento aplicado en una línea de tiempo, ¿verdad? Tenemos otros elementos que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿qué vamos a diseñar? ¿A quién responde las necesidades o lo que vamos a trabajar? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Qué características va a tener? ¿Cómo se va a observar? ¿Cómo se va a percibir el espacio? Y es aquí donde entra el concepto de arquitectura. Entonces, en la parte de lo que es arquitectónico, hablamos de que hay un estudio de área. Hablamos que hay un estudio de necesidades. Hay un estudio del estilo, carácter, un estudio de la propuesta de flujo, ¿verdad? Y además vamos a tener una serie de elementos como relaciones, zonificaciones, entorno, etc. Entonces volvamos al diagrama. Sabemos que hay una necesidad, o sea, vino alguien, una persona, esta persona tuvo una idea, pero esta idea es una idea general. Para los alumnos. Entonces, tenemos la idea, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El cliente tiene una idea. La idea es más o menos que él concibe un concepto. Él tiene una forma de, digamos, un edificio ya terminado, ya más o menos acabado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Él viene de la idea, pero luego se va a integrar con el arquitecto. Vamos a ponerle el casco. Y el arquitecto técnicamente, ¿verdad?, va a analizar la propuesta, la idea inicial del cliente, y él va a primero a escuchar. Vamos a dibujar una orejita. Entonces más o menos va a escuchar lo que el cliente le va a decir, va a interpretar ese conocimiento que él capta del cliente, y luego él lo va a pasar por una serie de filtros, ¿verdad? Un filtro de ellos podemos hablar que es su formación en cuanto a técnicas de expresión, su formación en cuanto al diseño, o sea, pasar por todos estos elementos que hablamos, su cuadro de necesidades, pero también aparecen otros elementos como por ejemplo el entorno, el sistema constructivo, la tipología, uso de suelo, etc. Entonces, el arquitecto escucha las necesidades del cliente y filtra esta información, generando a través de este filtro un bosquejo inicial, un bosquejo básico del terreno con sus características. ¿Por qué?
Porque al momento que él va desarrollando todo esto, él tiene que definir, por ejemplo, vamos a la primera etapa. Okay, ¿qué voy a diseñar? Él tiene que responder una serie de preguntas que tiene que analizar, ¿verdad? Dentro de las características que le va a presentar el cliente. Entonces, primero, ¿qué va a diseñar? ¿Verdad? Por ejemplo, puede ser un hospital, puede ser un colegio, puede ser una vivienda, puede ser una casa de 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, ¿verdad? Luego, tiene que captar la idea, o sea, captar la idea del cliente. ¿Dónde lo va a ubicar? Luego él va a definir capacidad. ¿Cuál es la capacidad de lo que él está diseñando? Y luego, después de todas estas observaciones, ¿verdad? Él tiene que trabajar, por ejemplo, con la parte económica, el presupuesto. Porque con el presupuesto él va a hacerse de una idea específica, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si él va a diseñar una vivienda, ok, la vivienda va a ser de 1 o 2 pisos, o sea, la idea del cliente, lo quiere con piscina, no lo quiere con piscina, y luego relaciona con el precio. Y ya uno le dice, ¿es factible, no es factible? Hay que reducir aquí, hay que cambiar acá. ¿Por qué es importante el dónde? Porque no es lo mismo construir, por ejemplo, si tenemos un terreno, si el edificio está aquí, nunca va a ser lo mismo que lo tengamos que construir en medio o en la parte más alta del terreno, ¿ya? Ahora, si nuestro edificio, por ejemplo, en una vista en planta, vemos que este es nuestro terreno, pero las características del terreno, o sea, las pendientes, me van a empujar el agua porque esta es la zona más baja del terreno, entonces esto me va a brindar ciertas características y yo tengo que considerar al momento de diseñar estos muros, ¿ya? Porque si no, el agua va a empujar los muros y va a colapsar. Luego yo tengo que analizar, por ejemplo, cuáles son las mejores vistas, qué es lo que tengo, digamos, al frente, al este, al oeste. Por eso es importante siempre reubicar, o mejor dicho, localizar lo que es el terreno con respecto al norte para tener una idea. Entonces, ¿dónde va a ser el terreno? Es importante porque me va a definir las características topográficas, las características del entorno, las vías de acceso, los drenajes pluviales y los elementos que yo voy a trabajar que van a estar relacionados directamente con lo que se quiere diseñar a nivel de bosquejo, ¿verdad? Luego, después de esto, tengo que analizar si la extensión en metros cuadrados, o sea, el área disponible de construcción, va a ser lo suficiente para la capacidad que se espera. Entonces, en dependencia de la capacidad, yo puedo definir una planta o 2 plantas, ¿ya? De lo que viene a ser en mi diseño, y en base a eso yo voy dándole forma y empiezo a trabajar un poco el concepto del edificio, ¿ya? Ahora, si el cliente quiere, por ejemplo, una buena ventilación, un balcón, entonces comienzo a darle forma, si quiere cristalería, si quiere una pérgola, ¿ya? Y comienzo a trabajar un poquito el concepto, si quiere un garaje, y en base a eso yo voy a ir definiendo las características de, digamos, el muro, ¿verdad? O mejor dicho, el terreno. Entonces, ¿qué sucede? Yo empiezo a darme una idea, a hacer una serie de bosquejos, de bocetos, analizo todo esto con lo que se tiene disponible y evalúo opciones, ¿verdad? Entonces, en esa evaluación de opciones veo la más viable que dé una respuesta al cliente, ¿verdad? Y que cumpla con las necesidades o los filtros que yo estoy aplicando, porque esto tiene que cumplir con lo que viene a ser lo que piden las alcaldías, ¿verdad? Que podemos definir que las alcaldías nos van a solicitar cierta información, ciertos permisos de construcción, uso de suelo, y debe de ser compatible. Entonces, a todo este proceso, ¿verdad? Que no está 100% terminado ahorita de explicarlo, sino es un concepto general, podemos definir que es un diseño arquitectónico. O sea, un diseño arquitectónico viene a ser
el diseño, ¿verdad?, de la forma en que se va a trabajar, la extensión del proyecto, los alcances del mismo, ¿verdad?, en base a las necesidades del cliente, cumpliendo con las características que va a pedirme la alcaldía, ¿verdad?, y los entes reguladores, ¿verdad?, y que debe de cumplir con todos estos filtros que yo voy a realizar para poder construir un conjunto de elementos o de planos que van a definir el proceso constructivo, que los cuales deben de presentar un estudio de área, de necesidades, estilo, propuesta, relaciones, zonificaciones, flujogramas, antropometría, temperatura y demás. Entonces, vemos que el diseño es directamente la propuesta de una ejecución de un proyecto donde se toma en consideración todos los posibles elementos que puedan intersectar o interceder en el proyecto. Elementos como ventilación, ¿ya?, sistemas constructivos, radiación solar, drenaje fluvial, riesgos de sismo, riesgos de compactación del suelo, características de la localización y demás. Ahora, este es un concepto básico de lo que vendría a ser un diseño, pero el diseño en realidad es un poco más complejo.